¿por qué debería yo evaluar la fuerza? ¿Sí? Más o menos ya estuvimos hablando igual, ¿no? Ya vimos que la fuerza es o representa la función del sistema neuromuscular y es lo mesurable del sistema neuromuscular. Si yo estoy trabajando entonces con el sistema musculoesquelético neuromuscular, es muy interesante poder evaluar la fuerza muscular, no solo para saber dónde estoy parado, sino para ir evaluando la progresión de un entrenamiento. Lo mismo para la rehabilitación, ¿sí? Constituye capacidades físicas básicas, ¿sí? La fuerza muscular, justo la resistencia, la movilidad y la coordinación, son las 4, y si agregamos la velocidad, las 5 capacidades físicas básicas, ¿sí? Que yo debería evaluar en un individuo para saber de dónde estoy partiendo, cuáles son las capacidades de individuos, ¿sí? Y en base a eso es que uno también puede diferenciar y lograr un atleta más especializado en algún u otro aspecto del deporte, ¿sí? De hecho, en la gran mayoría de los protocolos de entrenamiento o en los libros de entrenamiento siempre se parte de estas capacidades básicas, ¿sí? Uno debe primero entrenar estas capacidades básicas para después ir adquiriendo capacidades más avanzadas. Lo que habíamos visto, por ejemplo, tengo la fuerza. Si uno primero va a ganar fuerza, ¿sí? O fuerza máxima, ¿sí? Maximal strength. Después hace un entrenamiento más explosivo y le permite adquirir más potencia, ¿sí? La potencia le va a permitir cumplir con uno de los factores de agilidad, ¿sí? Lo mismo, va a poder lograr más velocidad porque puede aplicar más velocidad a cargas más bajas, por lo tanto después va a lograr velocidad y puede luego hacer un entrenamiento de la resistencia de esta velocidad, etc. ¿Sí? Pero son capacidades básicas que las debo trabajar porque son los cimientos, ¿sí? Para la construcción de un perfil de un atleta y por lo tanto es muy útil evaluarlo, ¿sí? Lo mismo para la rehabilitación. Representa uno de los objetivos de rehabilitación, sobre todo en los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Esto es algo que, si bien la gran mayoría de los protocolos de rehabilitación de partes blandas, ¿sí? Siempre siguen un protocolo de este estilo, ¿no? De una rehabilitación inmediata, intermedio, subaguda, avanzada y después del retorno al deporte. Ya a partir de la etapa 2, de una etapa subaguda, se empieza a hablar del entrenamiento de fuerza de alta intensidad, de la zona afectada, etc. Sin embargo, esto es algo que muchas veces en el contexto de la rehabilitación y sobre todo en la rehabilitación hospitalaria termina quedando un poco de lado, ¿no? Y pareciera que la rehabilitación es un periodo distinto al entrenamiento de la fuerza. Uno realiza un periodo de rehabilitación y después pasa a manos del entrenador para seguir con el acondicionamiento de la fuerza, ¿sí? O es muy común esto de, bueno, ya estás para arrancar el gimnasio y hacer tu vida normal, pese a que quizás no cumplió criterios de entrenamiento de fuerza, bueno, ya ahora seguís entrenando la fuerza en el gimnasio y demás, ¿sí? Esto es un poco un error y que, si bien en todos los algoritmos o esquemas de rehabilitación y evaluación se pone esto del entrenamiento, la evaluación de la fuerza, el entrenamiento de la fuerza, a veces queda un poco de lado en la rehabilitación. Puede ser por falta de equipamiento en el ambiente hospitalario, también por subestimación de la población, pero bueno, es algo que tiene que estar dentro de la parte de la rehabilitación, ¿sí? De los objetivos de la rehabilitación, y por esto es importante también evaluar la fuerza. En la evaluación de la fuerza también me permite estimar el grado de fatiga, ¿sí? Se ha visto que la pérdida de fuerza aguda, o sea, seguida a un estímulo de entrenamiento, induce o permite estimar el grado de fatiga, ¿sí? Ante un estímulo de entrenamiento, la respuesta aguda de los tejidos es una déficit en la performance, como puede ser la pérdida de fuerza, y esta evaluación me permite estimar el grado de fatiga. De hecho, existen distintos índices de grado de fatiga según el porcentaje de pérdida de fuerza con respecto a la evaluación previa, ¿sí? Siempre hablando del periodo agudo. Y además, la evaluación de la fuerza predice longevidad, calidad de vida y riesgo de caída en adultos mayores. ¿Cómo puedo evaluar yo la fuerza? Básicamente existen tres métodos, ¿sí? La evaluación de la carga, que algo ya estuvimos hablando, pero lo vamos a ver, que es básicamente la carga que yo puedo vencer, ¿sí? Me está hablando de un movimiento dinámico, ¿sí? El segundo eslabón sería la velocidad de ejecución, ¿sí? También para movimientos dinámicos. Y después tenemos la dinamometría, que como su nombre indica es la medición de fuerza, ¿sí? Ya no estoy midiendo carga como en el primer caso, ¿sí? Tampoco estoy midiendo velocidad de ejecución, lo que mido es la fuerza en Newton, ¿sí? Y esto puede ser de manera isométrica o de manera isocinética, ¿sí? La evaluación isocinética es el gol estándar. Es una evaluación de laboratorio, costosa, ¿sí? Que lo que me permite es monitorear absolutamente todo, ¿sí? Controlar la fuerza, el pico de fuerza, el torque, el pico de torque, evaluar todo el rango articular de una articulación, tanto de manera concéntrica, de manera isométrica, de manera excéntrica, controlar la distinta velocidad angular a la que yo quiero evaluar, ¿sí? Por lo tanto, constituye el gol estándar, porque yo puedo evaluar absolutamente todo. Es de laboratorio, es costoso, yo nunca vi, al menos en los lugares donde estuve,
un dinamómetro isocinético, ¿sí? Así que no voy a andar en este tema porque no es algo que haya visto y que maneje, ¿sí? Así que vamos a centrarnos en estos 4 métodos de evaluación: por carga, por velocidad de ejecución y dinamometría isométrica. La evaluación por carga tenemos dos posibilidades, ¿sí? Siempre lo que se va a buscar es evaluar cuál es la carga máxima, ¿sí? Es decir, cuál es la máxima carga que uno puede desplazar una única vez y en rango completo en el ejercicio que estoy evaluando, ¿sí? Y tenemos dos posibilidades: evaluar cuál es la carga máxima o estimarla a partir del número de repeticiones que ahora vamos a ver, ¿sí? De entre estos dos criterios para evaluar carga, el método gold estándar es la evaluación de la carga máxima, ¿sí? El RM, que es el proceso en el cual se identifica cuál es esa carga máxima, ¿sí? Y se dice normalmente que la carga máxima, incluso que si se evalúa mediante una máquina, ¿no? Si el ejercicio es mediante una máquina de torque constante, siempre va a haber un punto, como se ve acá, que se le llama sticky point, ¿sí? Que es el punto donde el atleta encuentra la mayor dificultad, ¿sí? Ya sea porque la carga por factores mecánicos es la mayor, o bien por deficiencias biomecánicas, ¿sí? Que quizás es el punto en el que la posición articular es en la que el músculo desarrolla el menor torque. Siempre hay un punto en el que se establece la mayor debilidad, o que es el punto más difícil de vencer la carga. Y se dice que la evaluación de la carga máxima indirectamente está midiendo la capacidad del atleta de sobrepasar ese punto, sobrepasar ese sticky point, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque lo vamos a retomar después, ¿eh? Existen distintos protocolos, ¿sí? de la evaluación de la carga máxima, pero básicamente siempre tienen estos tres eslabones, ¿sí? Primero, una entrada en calor general, ¿sí? Ligera, no específica, ¿sí? donde se puede utilizar bicicleta, escalador, ¿sí? De 3 a 5 minutos. Luego hay una elongación de la musculatura implicada, ¿sí? Después ya se hace un calentamiento específico, ¿sí? O sea, ya se empieza a hacer un calentamiento con el gesto que se va a evaluar, ¿sí? Y se dice que en torno se hacen a 12 repeticiones. Primero 8 repeticiones con el 50% de la RM estimada y después 3 repeticiones con el 70% de la RM estimada. Y acá uno diría, che, pero ¿cómo? Si todavía no evalué la carga máxima, ¿cómo sé cuál es el 50% y cómo sé cuál es el 70%? Bueno, uno debiera de antemano estimar aproximadamente cuál va a ser la carga máxima que va a desplazar ese atleta, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a estimar? Y en base a lo que estuvo entrenando, en base a el número de repeticiones que estuvo haciendo antes con distintas cargas, ¿sí? Y esto debe existir por dos motivos. Primero, que yo no puedo someter a alguien a un ejercicio que nunca hizo para evaluarle la carga máxima, ¿sí? Porque seguramente va a estar subestimada, corro riesgos de realizarlo mal o generar alguna lesión sobre el atleta. Entonces, necesariamente, antes ya estuvo realizando este ejercicio, ¿sí? Y lo otro es que uno no solamente debe realizar el ejercicio antes para estar familiarizado con el ejercicio, sino también que uno debe conocer cuál va a ser más o menos el aproximado de su carga máxima, porque después, durante el test, se hacen repeticiones únicas, ¿sí? Con peso progresivo hasta el fallo. Cuando se falla, se vuelve a un paso anterior, un paso intermedio, y se vuelve a evaluar, ¿sí? Pero lo ideal es hallar cuál es la carga máxima entre el tercer y el quinto intento, ¿sí? Quiere decir que tienen que haber, aunque sea 2 intentos válidos antes del primer fallo. Y esto es importante. Si yo no sé cuál va a ser la carga máxima de esta persona, si no tengo ninguna idea, quizás arranco con cargas muy bajas, ¿sí? Y por lo tanto, cuando me esté acercando a la carga máxima, ya voy a tener mucha fatiga, ¿sí? Por lo tanto, no va a estar bien realizado ese test, me va a dar una carga subestimada. Y lo mismo a la inversa, si yo arranco con cargas muy altas y fallo en el primer intento o en el segundo intento, me va a costar identificar cuál es la carga máxima de esa persona. Por lo tanto, uno debe tener una idea para arrancar con una carga cercana, con la idea de, cerca del tercer o el quinto intento, hallar la carga máxima, ¿sí? Ese es el objetivo de este test. Cuando la encuentro por fuera del tercer o quinto intento, no es un test que esté bien realizado, con lo cual uno debería tener en la cabeza un estimado de cuánto puede movilizar esa persona, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas de la evaluación de la carga máxima, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, no tengo datos de fuerza, ¿sí? Ni de velocidad ni de ratio de Forti-Below, por lo tanto no puedo asegurar la validez de ese dato. Lo que habíamos visto antes cuando vimos la fuerza dinámica, 2 personas pueden desplazar la misma carga, pero la pueden hacer de manera distinta, a una distinta velocidad o generando un distinto pico de fuerza máxima,
y por lo tanto la carga máxima real no va a ser la misma para los dos, ¿sí? Lo otro es que lleva tiempo entre el calentamiento, el descanso entre serie y serie, porque entre cada repetición tiene que haber más o menos entre 3 y 5 minutos de descanso para volver al reposo a ese atleta, si el objetivo no es acumular fatiga, porque justamente tengo que identificar la carga máxima. Entonces esto lleva tiempo, ¿sí? Aparte de que es específico para cada ejercicio, ¿sí? Lo que dijimos antes, requiere experiencia el ejercicio, no puedo agarrar a una persona y ponerla en un ejercicio que nunca hizo, tiene que estar familiarizado. Y el riesgo de lesión, aparte, en la evaluación de carga máxima, es mayor en quienes más se van a beneficiar del entrenamiento de la fuerza, como son las personas lesionadas y las personas adultas mayores, ¿sí? Son quienes están en mayor riesgo de lesión, ¿sí? O con mayor miedo a realizar un test de carga máxima, y son justamente quienes después se van a beneficiar mucho más del entrenamiento de fuerza y de dosificar la fuerza a partir de la carga máxima. Como alternativa a esto surge la evaluación de la carga máxima mediante el número de repeticiones, que la idea es estimar cuál sería la carga máxima a partir del número realizado, a partir del número de repeticiones realizado con cargas submáximas, ¿sí? Esto facilita el proceso, de hecho se ha estudiado y casi que se acorta el tiempo de evaluación, a diferencia del de carga máxima, ¿sí? Requiere menor destreza del evaluado, ¿sí? Lo que habíamos dicho, quizá la persona adulta mayor o lesionada, ¿sí? Que puede tener mayor miedo o no estar tan familiarizado, se beneficia de esta evaluación, ¿sí? Existen un montón de fórmulas y de ecuaciones, ¿sí? En las que básicamente uno va a ingresar cuál es el peso que se movilizó, cuál fue el número de repeticiones y se estima cuál sería la repetición máxima, ¿sí? O directamente, si no, existen aplicaciones en las que uno ingresa los valores y ya me devuelve cuál sería la carga máxima, ¿sí? De todas estas ecuaciones, las que han mostrado mayor concordancia con respecto al test de carga máxima y que son las que más se utilizan son las de Epley, las de Mayhew y la de Watan. Cualquiera de estas tres fórmulas siempre va a funcionar mejor por debajo de las 10 repeticiones o cuanto más bajas sean las repeticiones, ya lo vamos a ver, ¿sí? Esta revisión sistemática lo que hizo fue recopilar artículos que evalúan el número de repeticiones que se realizaban con los distintos porcentajes de carga máxima en distintos ejercicios, ¿sí? Y realizaron después una meta-regresión para ver si había alguna modificación con ciertos factores modificadores como podían ser el sexo, la edad, el estado de entrenamiento y el ejercicio, ¿sí? Y desarrollaron una nueva tabla de el porcentaje de carga y el número estimado de repeticiones que se puede realizar, ¿sí? Con el adicional de que agregaron aparte un estimado del desvío estándar de acuerdo a la variabilidad interindividuo, ¿sí? Porque esto no es algo constante, varía de individuo a individuo. Hay individuos que pueden realizar quizás más o menos repeticiones con el mismo porcentaje de carga máxima en el mismo ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, lo interesante de esta tabla no es que solo me da el estimado del número de repeticiones que se puede realizar con cada porcentaje de carga máxima, sino que me devuelve una cierta variabilidad o un desvío estándar interindividuo. Y lo que vemos es que a medida que disminuye la carga y que aumenta el número de repeticiones, también lo hace la variabilidad interindividuo, ¿sí? Fíjense, más o menos 5, 6, 7, 8, 10 repeticiones, ¿sí? Esto ya es muy alto, ¿sí? Y lo que habíamos dicho antes, las pruebas o las ecuaciones para estimar la carga máxima a partir del número de repeticiones, si bien son válidas, son mucho más precisas cuanto más cercano estoy a la carga máxima, porque se asemejan mucho más al gol estándar. Y esto va a ser importante, siempre uno debe intentar realizar esta evaluación mediante el número de repeticiones con cargas altas, ¿sí? Porque la variabilidad interindividuo es más baja, ¿sí? Y uno va a ser mucho más preciso. Y por otra parte, lo que hallaron, si bien no encontraron ninguna diferencia en cuanto al sexo, a la edad y al estado de entrenamiento, sí encontraron diferencias de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un gráfico de dispersión de dos ejercicios distintos. El press plano de pecho y el press de pierna, ¿sí? Lo que sería una prensa. Fíjense cuando vemos los gráficos. Primero lo que vemos es que cuando la carga es alta, esto tiene un comportamiento lineal, ¿sí? La tendencia es una tendencia lineal, por eso a altas cargas es mucho más preciso las fórmulas de ecuación para predecir la carga máxima, mientras que a cargas más bajas esto pierde la tendencia lineal y a su vez la variabilidad, ¿sí? O el desvío estándar va aumentando. Pero fíjense, por ejemplo, el comportamiento en el ejercicio de press de pierna, ¿sí? Lo mismo, a cargas altas tenemos una relación lineal, pero a cargas bajas no solamente se pierde la relación lineal, sino que el desvío estándar es altísimo, ¿sí? Con lo cual, dos cosas a tener en cuenta. Siempre evaluar con cargas altas
Y por otro lado es que el ejercicio puede influir en el número de repeticiones, ¿sí? Acá hay una diferencia entre el press de plano de hombro y el press de pierna, ¿sí? A bajas cargas en el press de pierna la variabilidad del número de repeticiones era altísima y todos de por sí podían generar mucho más repeticiones que al mismo porcentaje de carga máxima que en el press de pecho plano, ¿sí? Los autores lo que entendían es que quizás en este ejercicio de piernas, al haber más musculatura implicada, había menos fatiga y por lo tanto se podía generar mucho más número de repeticiones, pero en definitiva el ejercicio que estoy evaluando puede influir en el número de repeticiones. Lo más seguro siempre es evaluar con cargas altas, ¿sí? Tratar de realizar menos de 10, 8 repeticiones, porque me estoy hablando de que estoy en una carga alta y por lo tanto va a ser bastante precisa la fórmula. Si estoy más de 10 repeticiones, no solamente pierdo capacidad de predicción, porque va aumentando el desvío estándar, sino que a su vez el ejercicio también puede ser un factor modificador, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a la evaluación mediante número de repeticiones para evaluar la carga máxima, ¿sí? Otra alternativa para evaluar fuerza, habíamos dicho, es la velocidad de ejecución, ¿sí? Ya estuvimos hablando de fuerza, velocidad y esta relación inversa y la curva fuerza-velocidad, por lo tanto, no va a ser tan difícil de entender esto. Ya vimos que en un movimiento concéntrico, ¿sí? Cualquiera, siempre teníamos una fase acelerativa, ¿sí? O propulsiva, por lo tanto la aceleración acá era positiva, y después teníamos una fase de frenado, ¿sí? Donde se frenaba al objeto de la resistencia porque debía finalizar en el reposo. Todo era movimiento concéntrico, pero dentro del movimiento concéntrico había una parte propulsiva y otra de frenado, ¿sí? Y que según la carga podía tener más o menos tiempo de frenado, ¿sí? Quiere decir que la velocidad del objeto que yo estoy movilizando, de la barra, la mancuerna, lo que sea, primero va a aumentar y después va a disminuir para volver al reposo, ¿sí? Si yo analizara la velocidad solo de la fase propulsiva y calculara el promedio de la velocidad sobre la fase propulsiva, obtendría lo que se conoce como velocidad media propulsiva, ¿sí? Esta velocidad media propulsiva es lo que se utiliza para la evaluación de la fuerza mediante velocidad de ejecución, ¿sí? La velocidad media propulsiva con la que yo venzo una carga en un cierto ejercicio me estima con precisión el porcentaje de carga máxima que yo estoy movilizando, ¿sí? Y esto es muy estable inter e intrasujeto, ¿sí? Vamos a analizar esto. Ya vimos que existía una relación inversa entre la carga y la velocidad. Cuanto más alta era la carga, menor velocidad yo le podía imprimir a esa carga, y cuanto más baja la carga, yo realizaba el gesto a mayor velocidad, ¿sí? Fíjense, acá tenemos dos individuos distintos, ¿sí? Un individuo que su carga máxima está cerca de los 90 kilogramos y otro individuo en el cual su carga máxima está pasando un poquito de los 70 kilogramos, ¿sí? Sin embargo, cuando ajustamos estas dos curvas a porcentaje de carga máxima, vemos que los dos movilizan los distintos porcentajes de carga máxima a la misma velocidad media propulsiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En el mismo ejercicio, todos los individuos van a movilizar la carga máxima a una cierta velocidad, el 50% de carga máxima a una cierta velocidad. Y esto es estable, inter e intrasujeto. ¿Qué quiere decir? Vengo yo, que quizás no estoy entrenado, movilizo mi carga máxima, que capaz son, no sé, 40 kilogramos, lo hago a una cierta velocidad, X. Viene otra persona, mucho más entrenada, su carga máxima es 120 kilogramos. La mueve y la desplaza a la misma velocidad X, ¿sí? Y aparte es estable intrasujeto, que esto es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Ayer mi fuerza máxima era 40 kilogramos, ¿sí? Y cuando la movilizaba a esta velocidad, X. Mañana estoy con fatiga, ¿sí? Y movilizo una carga, mi carga máxima, a esta velocidad X, yo sé que es mi carga máxima. Por más que el valor absoluto sea menos, porque quizás tengo fatiga, si yo estoy movilizando la carga a la misma velocidad, quiere decir que estoy movilizando el mismo porcentaje de carga máxima, ¿sí? Esto varía de acuerdo al ejercicio, pero está estudiado en varios ejercicios, como puede ser, de vuelta, el press de banca, la sentadilla, el remo tumbado, y ya se conocen cuáles son las velocidades para cada porcentaje de carga máxima, con lo cual, si yo sé cuál es la velocidad a la cual desplazo esa carga, lo ingreso a una fórmula y sé qué porcentaje de carga máxima estoy movilizando, ¿sí? Independientemente de la carga que esté poniendo, independientemente del individuo o independientemente del estado de entrenamiento en el que yo esté. Si estoy cansado, si estoy más fuerte, lo que sea. Siempre que yo movilice la carga a esa misma velocidad, es el mismo porcentaje de carga máxima, ¿sí? Esto es muy interesante. Entonces, a partir de la velocidad de la primera repetición, yo ya puedo estimar
qué porcentaje de carga máxima estoy movilizando en ese ejercicio. O sea que yo puedo evaluar y dosificar la intensidad de un ejercicio en base a la velocidad de la primera repetición. ¿Sí? La velocidad de la primera repetición es indicativo del porcentaje de carga máxima. Y en segundo lugar, la pérdida de velocidad a medida que yo realizo repeticiones, ¿sí? La pérdida de velocidad involuntaria ante la misma carga, expresa de manera precisa la fatiga acumulada. ¿Sí? Tiene alta correlación con indicadores mecánicos y químicos de fatiga, ¿sí? Como la concentración de amonio o la concentración de lactato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A medida que yo voy perdiendo velocidad a lo largo de una serie o de un set de ciertas repeticiones, sé qué tanta fatiga estoy desarrollando. Con lo cual, a partir de la velocidad de la primera repetición, que me indica la intensidad, y a partir de la pérdida de velocidad, yo ya puedo dosificar el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo podría dosificar el ejercicio de esta manera. Le digo, mira, vas a realizar este ejercicio a esta cierta velocidad, 0.58 metros sobre segundo. O sea que le vas a poner carga a la barra hasta que tu primera repetición sea de este valor. No me importa cuántos kilos le pongas, porque acá lo que me interesa es la velocidad de ejecución. Yo sé que a esta velocidad estoy trabajando a cierto porcentaje de carga máxima. Y después te digo, vas a realizar repeticiones hasta que pierdas un 65% de tu carga máxima. Y ahí vas a descansar y vas a realizar 3 series de esta manera. ¿Sí? Arrancando con 0.55 metros por segundo de la primera velocidad y hasta que pierdas un 65% de la velocidad. Y así. O sea que yo dosifico un ejercicio, la intensidad en base a la velocidad de la primera repetición y el volumen en base a la pérdida de velocidad. ¿Sí? Y algo todavía más interesante de la velocidad de ejecución es que uno puede predecir un índice de esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A partir de la velocidad de la primera repetición y del porcentaje promedio de la pérdida de velocidad, yo sé qué tanta fatiga te inducí, cuál es el índice de esfuerzo de ese ejercicio que yo te estoy dando. Y esto es muy interesante para poder comparar distintos ejercicios. ¿Sí? Supongamos que uno no trabaja mediante velocidad de ejecución y le dice a una persona, bueno, vos vas a hacer 10 repeticiones con el 70% de tu carga máxima. Y vos en cambio vas a hacer 7 repeticiones con el 90% de tu carga máxima. ¿Quién se va a cansar más? Y no lo sé, porque no tengo la manera de comparar, o por lo menos no existe manera de comparar esos dos entrenamientos. ¿Sí? En cambio, si yo trabajo mediante velocidad de ejecución, puedo comparar índices de esfuerzo de distintos entrenamientos. Esto es muy interesante, inclusive para trabajos científicos. ¿Sí? Cuando uno evalúa, bueno, el grupo control hizo este entrenamiento, ¿sí? Hizo entrenamiento de baja carga y alto volumen. Y el grupo de intervención hizo un entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen. Y vamos a ver quién desarrolla cierta cualidad. Bueno, está bien, estoy comparando dos estrategias distintas, pero tengo que asegurarme que sean comparables entre ellos, ¿sí? Porque quizás le estoy induciendo mucho más fatiga y mucho más estímulo al grupo de intervención y por lo tanto, bueno, sí, va a tener mayor resultado, pero porque el otro era deficiente en términos de estímulo de fatiga, ¿sí? Pero no lo sé, no lo puedo comparar. Si yo trabajo mediante velocidad de ejecución, no puedo comparar. Entonces esto es quizás lo más interesante de trabajar mediante velocidad de ejecución. ¿Cómo evalúo la velocidad de ejecución? Se estarán preguntando, porque ¿cómo yo sé qué tantos metros por segundo estoy realizando? Bueno, existen distintas maneras. Lo más conocido es el encoder, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, una imagen de, quizás alguno lo conoce, Tadej Pogačar, es un ciclista muy famoso, el mejor del mundo. Y vemos que está entrenando acá en la máquina de Smith con dos encoders, ¿sí? Que básicamente son una base con un hilo, un violín que se sujeta a la resistencia que yo voy a evaluar. ¿Sí? Perdón, a la resistencia que yo voy a desplazar. El encoder en la base tiene básicamente una roldana con fenestras, ¿sí? Y en la cual tiene un hilo atado. Cuando se tira el hilo, va a girar esa roldana y mediante las fenestras se emite luz y se registra la velocidad a la que está girando la roldana, o sea, la velocidad a la que se está desplazando con la que se está tirando el hilo. ¿Sí? Y en base a esa velocidad se calcula la velocidad media propulsiva. Esto suele ir conectado a una computadora, así como se ve también acá, y me va enviando el feedback inmediato de la velocidad media propulsiva de cada repetición. ¿Sí? Otro ejemplo sería otros artefactos que no son encoder, pero funcionan de manera similar. En este caso es un dispositivo láser que se conecta acá en el extremo de la barra, emite una señal láser que rebota en esta alfombra
y a partir del rebote de esta señal integra cuál sería la velocidad y de vuelta se conecta a un dispositivo y me va devolviendo cuál es la velocidad media propulsiva, la pérdida de velocidad, etc. ¿Sí? Otro dispositivo sería utilizar algún acelerómetro, que existen algunos dispositivos de esta manera. ¿Sí? El acelerómetro registra aceleración y se puede obtener la velocidad de cada repetición, o también hay algunas aplicaciones mediante tracking, ¿sí? De algún punto de la barra que yo quiero desplazar o de la resistencia que yo quiero desplazar y calcula la velocidad media propulsiva. Lo malo de esto es que quizás no tiene el feedback inmediato y lo interesante es tener el feedback para uno saber qué porcentaje de pérdida de velocidad está teniendo. ¿Sí? Algo importante, en todos estos casos, ¿sí? Hablamos de velocidad lineal, ¿sí? No de velocidad angular. ¿Qué quiere decir? No me sirve para evaluar, qué sé yo, una máquina, una camilla extensora de rodilla, porque es un movimiento angular. ¿Sí? Esto no mide velocidad angular, mide velocidad lineal, metros por segundo. ¿Sí? Y otro ejemplo es esto. ¿Sí? Acá vemos un atleta que tiene el encoder y está realizando sentadillas. Acá esto no está lineal tampoco, ¿sí? O sea, el desplazamiento, yo voy a buscar evaluar la velocidad del desplazamiento lineal perpendicular a la fuerza o a la resistencia que yo tengo que vencer, ¿sí? O en la misma dirección a la fuerza que yo tengo que vencer. Acá la fuerza que yo venzo es la fuerza peso de esta barra, ¿sí? Y lo que me interesa es la fuerza vertical que yo aplico. El encoder está totalmente inclinado, ¿sí? Fíjense, no sé, 30 grados más o menos, ¿sí? Esto no está bien. Hay parte de la traslación antero-posterior que me lo está contando como si fuera velocidad de ascenso de la barra y no es así. Por lo tanto, esto está mal realizado. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo no realizarlo. Acá el encoder tendría que estar a la misma altura del atleta o de la barra. ¿Sí?